Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, hasta el momento estamos estudiando la traslación en el eje T y se da normalmente como aparece en en el, en la propiedad número 2. Dice, esto representa una traslación. Esto de aquí representa una traslación. Siempre que la variable t esté sumada o restada a un número, es una traslación. Si está sumado un número, está trasladado hacia atrás. Si está restado un número, entonces la traslación es hacia adelante. Lo que hace el escalón es apagar el lado izquierdo de esa traslación eh, a partir de donde se traslada, o sea, a partir de A. Apaga la función y solo deja activada al lado derecho a partir de A. eh, para que se haga evidente la traslación, si no, ustedes no la notarían la traslación, no se notaría la traslación, es para que se haga más que todo evidente. Bien, entonces practicamos cómo sería la transformada de esas funciones. Cualquier función que no esté trasladada, la debemos de trasladar. Si una función no está trasladada, la debemos de trasladar. Recuerden que el escalón, la función es activar y desactivar. Entonces, la traslación se tiene que ver en la función. Si no está trasladada, la tenemos que trasladar. Eso lo hacemos con la propiedad número 4. Ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. Eh, si nos dan la transformada inversa, ¿cómo encontramos la traslación? Es más sencillo, de hecho. Entonces, pongámosle como ejemplo 3. Queremos encontrar la transformada inversa de, bueno, recordemos nuevamente, si tenemos, repasemos nuevamente, quise decir, si tenemos una función sin trasladar, nosotros la tenemos que trasladar y eh, luego nos va a quedar una exponencial. No, luego nos va a quedar una exponencial. El escalón lo que va a ocasionar es una exponencial. Ahora bien, esta es una función sin trasladar y la tuvimos que trasladar. ¿Por qué la tuvimos que trasladar? ¿Por qué la tuvimos que trasladar? Bien, vamos a ver cómo explicamos esa parte. ¿Por qué tuvimos que trasladarla? Esta es una función sin trasladar y la tuvimos que trasladar. Bien, si bien sabemos que eh, una función cualquiera que comience en este punto, eh, la multiplicamos por un escalón. Si a esa función cualquiera la multiplicamos por un escalón, y el escalón es a partir de t igual a a, lo que nos va a hacer es apagar hasta antes de a desactivar la función y dejarla activada después después de a. O sea, no es que se trasladó, sino que solo apagamos una función. Eh, para que el escalón haga el papel de traslación, entonces a la función tenemos que trasladarla y nos quedaría de esta forma, ¿ves? Para que para que el escalón haga el papel de traslación, a la función también tenemos que trasladarla. Y va a ser de acuerdo al argumento del escalón, que sería t menos a. Entonces, ahora la función quedaría así, ¿ves?
Este punto que comenzaba aquí antes, no sé en qué valor comenzaba, ahora va a comenzar en A. Ese punto que comenzaba en algún valor de t, ahora va a comenzar en t igual a a. Y la gráfica va a funcionar, va a operar de la misma función, de la misma forma que operaba antes, solo que trasladada. Entonces, el papel del escalón es hacer que se traslade la función. De alguna u otra forma, el papel del escalón también es hacer que se traslade la función. Obviamente aquí está apagada la función, está desactivada. Entonces, eh, entre comillas, el papel del escalón es trasladar la función. Y la traslación se nota o se hace evidente con una exponencial. Recordemos la clase anterior o las clases anteriores que hacía la exponencial. La exponencial lo que hacía era una traslación. Una exponencial lo que provoca transformar una exponencial, lo que provoca es una traslación. Transformar una exponencial lo que provoca es una traslación. Lo que provoca una exponencial, transformar, perdón, una exponencial lo que provoca es una traslación. Lo mismo vamos a hacer, lo mismo va a pasar aquí. Vamos a transformar una exponencial, pongámosle e a la menos pi s. Vamos a transformar una exponencial. Obviamente, si la exponencial depende de s, de la variable s, entonces es una transformada inversa. El punto es que vamos a transformar una exponencial. Y la función que vamos a transformar sería s por s más 1. S por s más 1. Vamos a transformar una exponencial. ¿Qué provoca la transformada de una exponencial? Pues provoca una traslación. ¿De quién? Ahí está la pregunta, ahí está lo importante de la pregunta. ¿De quién? La exponencial traslada, pero ¿a quién? A una función. ¿A cuál? Bueno, entonces identificamos la función. La función sería, eh, esta sería la función que vamos a trasladar, ¿ve? 1 sobre s más 1. Pero tenemos que transformar primero esa función antes de trasladarla. Entonces, enfoquémonos solo en la función y escribámoslo de esta forma, solo para que ustedes logren identificar la función. Voy a transformar 1 sobre s por s más 1. Eso es la función que voy a transformar. Y la exponencial se va a convertir en una traslación. Sería t menos pi. Esa sería la traslación, t menos pi. ¿De dónde salió el pi? El menos pi salió de aquí, ¿verdad? De la exponencial. El menos pi de la exponencial se escribe en la traslación. Recordemos eso de ayer, ¿verdad? Que, ¿dónde estábamos? Aquí, que la traslación, el menos a, era el menos a de la exponencial, del argumento de la exponencial. Del coeficiente de la exponencial, el menos a de la traslación se convierte en el menos a de la exponencial. Recordemos eso, ¿verdad? Bien, entonces aquí sería así. Ahora se multiplica el escalón. Recordemos que, que este escalón provoca esa exponencial. Ese escalón provoca esa exponencial. Entonces aquí necesitamos poner un escalón. ¿Cuál es el argumento del escalón? Sería t menos pi. Ese sería el argumento del escalón. Noten que el argumento del escalón es la misma traslación, ¿ves?
el argumento del escalón coincide con la traslación. Para que funcione la traslación, recuerden, para que el escalón haga el papel de traslación, la función que quiero multiplicar al escalón o que voy a multiplicar con el escalón también tiene que estar trasladada de la misma forma. Bien, ahora solo nos queda transformar esa función f de s. Esta función de aquí se llama f de s, ¿verdad? Solo hay que transformar inversamente. Aquí hay que ponerle la transformada inversa porque es en términos de S. Entonces, transformada inversa. Bien, sería la transformada inversa de, como el denominador está factorizado, entonces lo puedo separar con fracciones parciales, ¿verdad? El denominador. Entonces uno de los denominadores quedaría así y el otro denominador quedaría de esta otra forma, ¿verdad? Trasladada t menos pi, u de t menos pi. Bien, entonces en las fracciones parciales a valdría em, s 1 sobre s más 1 evaluado en s igual a 0. O sea, 1, a vale 1. Y b sería 1 sobre s evaluado en s igual a menos 1. Y luego sería menos 1. B valdría vale menos 1. Entonces aquí nos quedaría la transformada inversa de 1 sobre S y menos 1 sobre S más 1. Trasladada T igual a T menos pi. U de T menos pi. Y luego la transformada de 1 sobre S es 1. Y la transformada de 1 sobre S más 1 es una exponencial. E a la menos T. E a la menos T. Después de trasladada, T igual a T menos pi. U de T menos pi. Y luego hacemos la traslación y nos queda 1 menos E a la pi menos T, ¿verdad? Pi menos T. U de T menos pi. Esa sería la respuesta. Bien, hagamos dos ejemplos más. Este sería, por decirlo así, el ejemplo más sencillo. Si se les complica un poquito el ejemplo, podría ser así, de esta otra forma. Sería la transformada inversa de 1 más e a la 2s 2s al cuadrado sobre s más 2. Bien, entonces lo complicado de este segundo ejercicio, lo complicado del ejercicio número 3 era, supongo yo, las fracciones parciales. Lo complicado del segundo ejercicio es qué hacer con ese cuadrado.
pues es un producto notable llamado el cuadrado de la suma. Solo lo desarrollan, quedaría la transformada inversa de el primer número elevado al cuadrado, que es 1, sobre s más 2, más 2 veces la multiplicación de estos dos números, que sería 2 veces e a la 2s sobre s más 2. Y el segundo número elevado al cuadrado, que sería em, e a la 4s sobre s más 2. Esa sería la complicación. De ahí ya saben cómo resolverlo. Por propiedad de linealidad, solo se transforma por separado, ¿verdad? Inversamente. Entonces, la transformada eh, sería así, ¿ve? Si transformamos por linealidad, sería la transformada inversa de 1 sobre s más 2, más el 2 queda fuera de la transformada, sería la transformada inversa de 1 sobre s más 2. ¿Y la exponencial? ¿Qué hago con la exponencial? Pues se convierte en una traslación en t igual a menos 2. Ve, en t igual a t menos 2. Multiplicada por un escalón de acuerdo a la traslación. La traslación es t menos 2, entonces el escalón sería t menos 2. Y la tercera función o el tercer término sería más la transformada inversa de 1 sobre s más 2. eh, Multiplicada como hay una exponencial, entonces la exponencial se convierte en una traslación, sería t menos 4 y u de t menos 4. El escalón tiene que tener el mismo argumento que la traslación, ¿verdad? Esa fue la parte que les expliqué. Y luego solo transformen las funciones. 1 sobre s más 2 sería una exponencial, e a la menos 2t. La otra sería 2 veces la misma exponencial, e a la menos 2t, solo que trasladada. Si quieren, ya trasladémosla de un solo, sería t menos 2. Voy a evaluarla de un solo, sería t menos 2, u de t menos 2. Y la última sería la misma exponencial, e a la menos 2t, solo que trasladada esa exponencial sería t menos 4, u de t menos 4. Ese sería el resultado. Bien, y siempre con este mismo tema, la otra complicación que podrían tener ustedes sería número 5, la transformada inversa de la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado por 1 más e a la 2s. Bien, entonces esa sería la otra complicación. Noten que la exponencial en el dominio con la variable s eh, puede aparecer en el numerador sola, como en el ejemplo 3,
puede aparecer en el numerador con otro término, pero no es problema, porque solo separamos los numeradores. Existe la propiedad de separar numeradores. Recordemos eso, ¿verdad? Esto fue una separación de numeradores. Pero cuando el exponencial aparece en el denominador, no se pueden separar denominadores a no ser que usemos fracciones parciales. La única forma de separar denominadores es usando fracciones parciales. Solo que en este caso no me han enseñado fracciones parciales con exponenciales, solo con polinomios. Con exponenciales no me la han enseñado, entonces no me la voy a complicar tampoco, ¿verdad? Y digo yo, que no lo vamos a complicar, pero de hecho vamos a complicarnos un poquito. Vamos a utilizar la propiedad 1 sobre 1 sobre, no, sería A sobre 1 sobre 1 menos R. Esa propiedad. 1 sobre 1 menos R. ¿A qué es igual esa propiedad? Es igual a la sumatoria de R a la N. De N igual a 0 hasta infinito. Esa propiedad. 1 entre 1 menos R es igual a la sumatoria de R a la N de 0 hasta infinito. Bien, lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, em, el paréntesis tendría que ser 1 menos R. Entonces lo escribimos como 1 menos R. Sería la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado multiplicado por 1 sobre 1 menos R. Así, ya saben quién es R. R tendría que ser lo que está entre paréntesis. Este es R. Entonces nos quedaría la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado de la sumatoria de, de menos E a la menos 2S elevado a la N, de N igual a 0 hasta infinito. Bien, ya saben que es una sumatoria. Una sumatoria son varios términos. Aquí hay varios términos sumándose. Y la transformada de dos términos sumándose, la propiedad de linealidad significa que transforma un término y transforma el otro término. No, entonces, si son tres términos, la propiedad de linealidad dice que transforma un término, el primer término, luego transforma el segundo término, luego el tercer término. Si son cuatro términos, aplico la propiedad de linealidad nuevamente. Si son cinco términos, si son infinitos términos, pues se aplican infinitas veces la propiedad de linealidad. O sea, que se transforma infinitas veces cada término. Entonces, aquí son varios términos que voy a transformar, solo la sumatoria. Eh, entonces, al final me queda una sumatoria de varios términos, de n igual a 0 hasta infinito. Ahora, esos términos que voy a transformar siempre van a estar multiplicados por 1 sobre s. Entonces, voy a transformar 1 sobre s al cuadrado. ¿Cuál es el término que voy a transformar dentro de la sumatoria? Recuerden que 1 sobre s al cuadrado es el término que debería ir dentro de la sumatoria también. Pero como es factor común, lo puedo lo puedo dejar fuera de la sumatoria, lo puedo dejar dentro de la sumatoria, da igual porque no depende de n. Solo es un término que es un común, nada más. Entonces, ese término en común se convertiría en mi f de s. Ese sería mi f de s, ese término en común.
Ahora, el término que está dentro de la sumatoria sí depende de S, pero no es f de S. Eh, este sería la traslación. Pongámosle una T de traslación. Este sería la traslación. Entonces, ¿cómo se escribe la traslación? Se escribe de esta forma. De T va a depender de la exponencial, ¿verdad? Del argumento de la exponencial. Sería T menos, eh, T menos 2n. T menos 2n. Es el coeficiente que multiplica la variable s. Y la n multiplica la variable s. Entonces, t menos 2n. Y esta traslación va acompañada de un escalón, ¿verdad? Sería u de t menos 2n. De t menos 2n. Y todo eso pertenece a la sumatoria. Entonces, no sé si le van a poner corchetes a la sumatoria o se entiende que todo eso va dentro de la sumatoria. Si no se entiende, entonces solo pónganle corchetes. Todo eso va dentro de la sumatoria. El escalón también pertenece a la sumatoria y más que depende de n, no la pueden dejar fuera de la sumatoria, tiene que ir dentro de la sumatoria. Ahora, el negativo 1 a la n lo puedo dejar por aquí, ¿verdad? Aquí hay un negativo, ojo con ese negativo, ¿verdad? Ojo, menos 1 a la n. Bien, ya está. Solo falta que transformen la función. La transformada de esa función es sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. La transformada de 1 sobre s al cuadrado es T. y desfasado, ya evaluado en t menos 2n, sería t menos 2n y un solo. U de t menos 2n y el negativo, que siempre se me olvida, ¿verdad? Lo voy a dejar por fuera. Todo eso le pertenece a la sumatoria, todos esos tres términos, porque todos dependen de n. Esa sería la respuesta. Y nuevamente no me dio chance de hacer un ejemplo. Y estos ejemplos, esas ecuaciones diferenciales a veces salen un poco largas y no sé si me da chance. Bueno, sería lunes entonces. Que tengan un buen fin de semana. Ingeniero, Mande. la prueba de mañana, ¿hasta qué tema viene? Mañana hay prueba. Tendría que sí. Está programada la prueba 5 ahí. Solo déjenme ver entonces. Voy a verla. Vamos a ver.
Pues sí, hay prueba. Voy a entrar a la prueba a ver qué ejercicios tiene. Ver preguntas. Pues les tengo una mala noticia. Vienen de todos los temas. Hasta hasta de una función llamada función gamma. El último fue escalón unitario, ¿verdad? Traslación. Sí, traslación en el eje, Delta. en el eje T. Sí, escalón unitario, pero aquí veo de todos los temas. Veo función gamma. Pues no sé qué hacer con ustedes. Voy a ver si trato de manipular un poco los ejercicios. Los que logre pues, manipular, no sé si podría con todo, con varios. También podría subir videos, tal vez, si tiene. Bueno, les puedo subir los videos de la clase del periodo pasado. Ahorita se los puedo subir para que los visualicen. Eso puedo hacer. Igual voy a seguirles dando las clases, solo para que lo lean, los escuchen y puedan practicar. Solo que, bueno, los videos son lo mismo que yo hablo, solo que ustedes ya no van a participar, solo van a escuchar. Y entonces les voy a subir los videos del periodo pasado para que se preparen un poco para mañana. Ahorita se los voy a subir. Se los voy a subir a YouTube. Entonces, ustedes solo les voy a mandar el enlace a Telegram de YouTube. Sí. Bueno, listo. Buenas tardes.